Buenas noches o buenas tardes. ¿Cómo estás, Damián? No, muchas gracias por la... Y bueno, y tuviste el agrado de venir, compartir un poco de tu conocimiento y por ahí sacarnos un montón de dudas que tenemos, ¿no? Los mismos entrerrianos que muchas veces, digamos, no tenemos el registro real de lo que ha pasado en la historia entrerriana, ¿no? Porque la escuela es como que uno se pierde. Primero que se da muy poco, porque recuerdo más a los egipcios y todas las guerras de aquella zona, que de verdad de lo que ha pasado con nuestros caudillos, que digamos de la fundación de Entre Ríos, de cómo se fue complementando, digamos, con la conquista y todo esto. Bueno, tenía recién una duda, ¿no? Pensaba, hoy es el día de San Miguel Arcángel, ¿no? El patrono de Entre Ríos. Y decíamos que el patrono, ¿por qué se le llama, o sea, se lo buscó a San Miguel Arcángel como patrono? Bueno, lo del San Miguel Arcángel como patrono es por la estancia que tenía acá Hernandarias, el primero que cruzó la provincia de Entre Ríos, viniendo de Santa Fe, y él tenía una estancia que se llamaba la San Miguel. Y ahí viene, digamos, la advocación a este arcángel, es uno de los ángeles superiores. Y como en un momento estuvo desplazando, digamos, a la patrona, bueno, a la que era la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, hubo una elección, la primera vez que se votó, digamos, en pleno virreinato, que era todo a través del rey, que hubo una elección democrática, y ahí se eligió a Nuestra Señora del Rosario como patrona de Paraná y San Miguel Arcángel como patrono de Entre Ríos. Como patrono de Entre Ríos. Y la duda siempre era, bueno, yo decía, pensé que este año, digamos, o muchos pensamos por ahí que este día es cuando se había fundado Entre Ríos. Y en realidad, digamos, es contaros un poquitito. Sí, la provincia de Entre Ríos se crea por decreto del 10 de septiembre. Del director Posada, para sacarle, digamos, que nosotros formamos la Liga de los Pueblos Libres con Artigas, junto con Córdoba, Santa Fe, Corrientes. Entonces, una forma de quitarle poder a Artigas era creando provincias autónomas. Entonces se crea por ese decreto la provincia de Entre Ríos y la de Corrientes, y se dan los límites en ese momento, que después fueron cambiados. Y después, bueno, el 29 de septiembre ya de 1820, con Ramírez, él presenta el famoso reglamento que organiza este pequeño país que estaba constituido por Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Bueno, Ramírez fue un gran caudillo nuestro, ¿no? Un poco de la vida de él, ¿qué nos podés decir? Algo, digamos, de cómo era su temperamento, cómo buscaba, digamos, la lucha, la conquista. Sí, bueno, es un caudillo típico, ¿no es cierto?, por su forma de actuación, digamos. Primero uno tenía sus hombres, los seguían en todas las batallas, por más que pelearan en el menor número. Bueno, en 1820 ganó la batalla de Cepeda y le ganó a los porteños, y ahí él ató los caballos en la pirámide, en la plaza, que nunca se lo perdonaron los porteños, que cayó el directorio. Y aparte con la historia de la Delfina, ¿no es cierto?, su amor que le acompañaba a las batallas, y él muere por rescatarla, ¿no es cierto?, tiene una muerte muy, muy romántica. Muy así romántica. Que pasó la historia de Ramírez como un caudillo característico, y con todas las virtudes y problemas que tenía un caudillo de esa época, ¿no es cierto?, que seguía el federalismo y que venían en contra del poder central, ¿no es cierto?, en contra de Buenos Aires. ¿Y dónde lo tenemos acá, a Ramírez? ¿Lo tenemos en algún lugar específico para que la gente sepa, digamos? Claro, bueno, acá quedó en la placita ahí que está en calle Almirante Brón, Ajá. Donde hacen esa famosa feria ahora, que se llena de gente, y bueno, y en la Casa de Gobierno. De él no hay ninguna pintura original, solamente se sabe por los relatos de las personas cómo era su aspecto. Bien, y él era federal, como vos decís. Siempre estaba la pelea entre los federales y los unitarios. Contanos un poquito, a ver, quiénes eran los federales y quiénes eran los unitarios. Claro. Los federales era la autonomía provincial, el respeto de la provincia, de los valores, bueno, más hispanos, siguieron a un personaje fuerte, una persona fuerte. Y en cambio los unitarios eran los porteños, que querían traer acá la Europa, ¿no es cierto?, civilizada, Francia, Inglaterra, instalarla acá a la fuerza. Bueno, está el famoso empréstito de la Baring de Rivadavia, ¿no es cierto?,
que fue la primera deuda externa que tuvimos, que hasta no hace tanto se seguía pagando los intereses de los intereses. Algunos hablaban, bueno, Sarmiento, la civilización y la barbarie. Bueno, historiadores como Mitre siempre hablaron mal de los caudillos. Bien. Hasta que después vino el revisionismo histórico, ¿no es cierto? Que también cometió los mismos errores, porque lo que eran buenos para uno eran malos para otro, y no se buscaba una verdad histórica, sino que se buscaba llevar agua para su molino. Y eso de que los entrerrianos le llaman panza verde, claro, ¿de dónde? Porque siempre dicen, todo donde vas, ¿no? Sí, que fuera de la provincia te dicen, ustedes los entrerrianos, panza verde. Claro, algunos dicen que era por el mate. En cambio otros dicen que era por los uniformes blancos, la pechera blanca de los soldados de Ramírez, que se iban agachados y se manchaban con el pasto. Cuando se levantaban, se manchaban, digamos, con el pasto. Bien, y contanos un poquito, digamos, antes de todo, de esta colonización, de todo lo, digamos, de que nos vinieran a colonizar, ¿qué indígenas, qué indios, qué había en nuestra provincia? Claro, acá estaban los chanaes. Y después que hubo también una invasión, digamos, dentro de los mismos pueblos originarios, los guaraníes, nosotros que vinieron de la zona del Brasil, y que se fueron asentando sobre los ríos, que tenían digamos, ellos sembraban, tenían otro tipo de economía, no solamente cazadores y recolectores. Y después estaban los bravos charrúas, ¿no es cierto?, en el centro de la provincia y hacia el Uruguay. Los charrúas, que es el famoso libro de que dice los que nos comimos a Solís, porque dice cuando Solís bajó, que fue el que descubrió el río de la Plata, fue muerto y comido por los charrúas. ¿Y qué fue de la vida? O sea, ¿cómo llegaron los españoles acá a colonizar esta provincia? Claro, los primeros que vinieron eran buscando el famoso pase hacia el Pacífico, ¿no? Buscando llegar al Pacífico. Entonces entraban en el río de la Plata, era tan ancho que pensaban que era un canal que iban a poder atravesarlo. Entonces terminaban, recorriendo el río Paraná o el río Uruguay. Como no había oro y plata acá, estaba la leyenda del Dorado, de que iban a llegar a la tierra de la Plata, que era el famoso Cerro de Potosí, que está en Bolivia. Entonces, se fueron asentando, constituyendo fuerte, y después la primera fundación fracasada de Buenos Aires, que van hacia Paraguay, hacia Asunción de Paraguay, y de ahí vuelve otra vez la colonización ya de hijos de la tierra, digamos, ya eran mancebos de la tierra. Bien. Y digamos, hubo también ahí como obviamente siempre los pueblos originarios eran más indefensos, ¿no? Porque no tenían todas las armas que por ahí, digamos, tenía toda esta gente que llegaban en barcos y que tenían un montón de armas, que justo también contábamos que cerca de la plaza de San Miguel también había ahí también como un campamento, ¿no? de originarios, y que ellos siempre ahora hacen el contrafestejo del 12 de octubre. Sí, ahí ya es después, ahí estaban los negros que trajeron. Sí, el pueblo, los pueblos acá originarios, de estar en un continente totalmente aislado, estos tuvieron un desarrollo cultural distinto, y las principales armas de los españoles fueron la pólvora y el caballo. El caballo, hasta que después el indio, o el pueblo originario, no está mal dicho indio, se acostumbró a usar el caballo, fue un eximio jinete. Pero el primer choque cultural nosotros fue muy importante. Y acá la matanza mayor fue en el Cerro de la Matanza, en Victoria. Ahí se hizo la matanza más grande del pueblo originario, y se llevaron también a la zona de Santa Fe los indios prisioneros, digamos, que se hacían reducciones. Y después de eso, digamos, después de esa lucha, digamos, de la conquista, ¿no? De alguna manera de la conquista, ¿qué pasó, digamos, con la gente? Porque obviamente llegaron de todos lados también, ¿no? Llegaron otros de otros territorios, no solamente españoles, sino que vinieron franceses, vinieron rusos, de todos lados. ¿Cómo fueron, digamos, la ocupación del tierra? Claro, la ocupación de la tierra. Bueno, en primer momento, en 1780, cuando todavía era el virreinato, una importante colonización catalana, que por ahí mucho no se habla. Ahora justo estamos, yo porque soy por el Capdevila, como te costó decir, es un apellido catalán. Estamos en pleno proceso ahí
de independencia, con problemas. Es cierto. Ajá. Bueno, vinieron un grupo de catalanes que no eran una colonización que vino sin nada, sino que ella venía con mucho dinero para invertir, porque ella lo mandaba directamente desde España como para hacer negocios, hacer los Bausti, los Parera, los Carbó, todos los que fueron gobernadores después en la generación del 80, fue esa primera. Compró muchas tierras, fue un grupo muy, muy poderoso económicamente, no tanto en cantidad de personas. Después, cuando van pasando, hacia 1880, que se da la famosa esa generación del 80, que está pacificado el país, empieza la colonización. La idea de ellos era traer a ingleses, industriales que supieran la industria, pero vinieron, sino los países, digamos, que eran más pobres, porque los que inmigraban eran porque estaban muy mal económicamente, que era el sur de Italia, también nuevamente españoles, franceses, polacos, y después la otra de esa inmigración que eran los alemanes del Volga, que estaban en Rusia, profesores del Volga, cuando perdieron los derechos, que no podían conservar su nacionalidad, y también los judíos. Judíos, exacto. Entonces se establecieron colonias, el gobierno entregaba tierra que se pagaban en cuotas, facilidades de los pasajes para el tren, ya estaba el tren, cada estación había tantas hectáreas para colonizar, entonces se llenó de pueblo, de Paraná a Nuevo Ya, que no había nada, nació Crepo, Ramírez, Hernández. Y todas las aldeas, ¿no? Todas las aldeas, ¿no? Que todavía actualmente algunas se conservan. Y conservan el idioma, y gente que... Hay un dentista acá de apellido Getty, que es alemán y estudió alemán antiguo con las monjas, porque el alemán que ellos tenían era anterior, digamos, a la conformación del Estado alemán, así que el alemán de ellos es más antiguo que el alemán que se habla actualmente. Y se hacen, digamos, las fiestas de las colectividades acá, que se festeja. De septiembre. Que se festeja, bueno, y cada uno todavía sigue preservando de alguna manera sus raíces, porque yo creo que es lo que nos da identidad, ¿no? Saber de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, más allá de que digamos que por casualidad estamos en esta tierra, digamos, en esta tierra Entre Ríos de alguna manera, pero venimos desde otro lugar también, ¿no? Sí, hay mucha inmigración. Yo soy la primera generación, mi papá vino de España. Ah, sí. Él nació allá, él vino por la Guerra Civil Española, digamos, la última. Así que sos bien directo, digamos. Claro, sí. Pero como hasta el mismo... ¿Y cómo se vive eso desde adentro? Y bueno, mi papá siempre lo sufrió mucho. La inmigración, perder sus raíces, dejar su país, lo afectó mucho. Y eran muy trabajadores la gente que venía de otros lugares, ¿no? Yo comparo, ¿no? Siempre lo recuerdo, digamos, porque siempre me lo contaban mis abuelos, ¿no? Esa historia de la gente que venía con una mirada de trabajo. Sí, ¿no? Y del ahorro para que sus hijos estudiaran. Esto pasó, está la obra de teatro de Mi hijo el doctor. Decían, chicos a la mesa, mi hijo el doctor a comer. Su sueño que su hijo fuera universitario. Así que ahorraban en todo, en la comida, en la ropa, en todo, para que sus hijos estudiaran. Bueno, muchos amasaron una fortuna. Algunos la despilfarraron, otros la continuaron. ¿Y cómo ves esto? Que ¿Desde qué momento vos con toda la historia que recorres y que conocés, cuándo empieza a desvirtuarse esto, ¿no? En estas cuestiones de por qué el trabajo era como una honra, era honrado, era una honra trabajar, y hoy la verdad que sea como que, bueno, cuanto más rápido, más fácil nos llega todo, parece que es mejor. Y yo pienso que a partir del último gobierno militar, cuando empezó toda la bicicleta financiera, de que era poner plazos fijos, sacar, y empezó que era preferible dedicarse a la inversión y no al trabajo. Y después, bueno, lamentablemente por el cierre de la fábrica, que ya hay generaciones que ni los abuelos ni los padres nunca trabajaron, no saben lo que Qué difícil. El trabajo, y es difícil insertarse. No sé. Sí, bueno, está sumamente interesante, así que comunicate con nosotros a través de nuestra página fanpage, Vínculos, también nos podés seguir por Instagram, Vínculos OK, también por el teléfono 343-477-0148, por la 98.5 o por la web www.fmradioclub.com para todo el mundo.
momento. Te quiero dejar una pregunta que vamos a ir a un tema musical, al corte, la tanda publicitaria, después volvemos. Pero Damián, tenemos digamos también un caudillo así, como desde lo sexual como muy erótico, que fue nuestro general Urquiza. Y vamos a hablar un poquitito, vamos a meternos un poquitito más en su vida, porque la verdad es que tiene una vida muy rica, amorosamente muy rica, más allá de las cuestiones políticas que él hizo. Grandes novelas de su historia han sido por su vida personal. Así que, ¿sabés cuántos hijos tuvo Urquiza? Ahora lo vamos a... Bueno, volvimos del bloque, quedó una pregunta pendiente, viste, a mí esas me gustan, ¿no? De nuestro general Urquiza, que, bueno, presidente de Argentina, gobernador de la provincia de Entre Ríos, y bueno, pero también con un apetito sexual bastante elevado, te digo, porque era muy de muchos amoríos. Tuvo un montón de novias y muchísimos hijos. Así que le vamos a preguntar a Damián, claro, y aparte, bueno, un gran amor tuvo entre todas esas mujeres que tuvo, ¿no? Damián, bueno, contanos un poquito la historia así como la historia más íntima de Urquiza. Bueno, Urquiza, o el Tata, como decían en esa época, manejó la provincia durante 30 años, de 1840 a 1870, fue el hombre fuerte de la provincia, fue el organizador nacional y primer presidente de la Confederación Argentina. Fue muy enamorado ya desde joven. Dejó embarazada a las familias más paquetas de Concepción del Uruguay. Él era ya de Concepción del Uruguay. Siempre se dice que tuvo después problemas con López Jordán porque dejó embarazada a la hermana. Él no se casaba, después los cuñados lo perseguían. En su enamoramiento, digamos, desde muy joven, cuando ni siquiera no tenía ningún cargo en la provincia, nada, sino sabía que ella... O sea, las mujeres no se le podían resistir. Habrá sido muy bello. Yo sé que era de baja estatura, pero sé que era muy enamorado. Él decía que organizaba las batallas cuando bailaba. Él se inspiraba. Viste, como los indígenas también, ¿no? Que hacen siempre la preparación previa. Y la anécdota interesante es que cuando iba a ser presidente le dijeron que tenía que casarse. Porque quedaba mal que un presidente no tuviera una esposa. Así que se casó con Dolores Costa. Eso. Dolores Costa, que tuvo unos 7 hijos dentro del matrimonio. Y era mucho más joven que él, ¿no? Sí, era más joven. Y bueno, después, cuando lo mataron, hizo todo siguió manteniendo, digamos, la memoria viva del general y buscando los responsables de la muerte. Por eso cuando lo mataron a López Jordán en Buenos Aires, en Talcahuano, en una esquina de la farmacia, ella le pagó al que lo mató, le pagó todo el juicio, que era un viejo sirviente de Urquiza. Bien, y el Palacio San José, que él, fue el que lo llevó a cabo, trajo materiales de Europa, era uno de las casas, así como de los cascos más lindos y más importantes acá de la provincia, y también, falleció en uno de sus salones también, que podemos ir a recorrer, que hoy también es parte de nuestra historia, que podemos visitar. Hay algunas cuestiones que todavía se conservan ahí también. Y después Dolores, que era, digamos, una... su mujer, vivió también bastantes años, muchos años más también. No sé si ella volvió a casarse, ¿cómo fue? No, creo que no volvió a casarse. Después, creo que terminó yéndose a vivir a Buenos Aires. El Palacio de San José, o el casco de estancia, es de 1848. Es una construcción muy bonita, con 2 patios, un salón de espejos. Ese lago artificial que tenía con un bote a vapor donde paseaba a los hijos, las estatuas de reconocidos artistas, donde estaban los emperadores, Julio César, Napoleón. Urquiza era una persona, tanto como un caudillo, pero también estaba de acuerdo con la civilización y
miraba también a Europa. Nunca viajó al exterior. ¿Nunca viajó? Nunca viajó. Ah, no. No. O sea, él hacía traer todos los materiales. Tenía muchas personas, digamos, intelectuales muy cerca, o pagaba becas, por ejemplo, hasta Solá, un nieto de que fue gobernador, le pagó una beca a Europa y por eso trajo la escultura de San Pedro que está en la catedral. Ah, mira. Él se reunía con Alberdi, que es una de las... También de acá. Claro, Alberdi Tucumán es otra de las mentes más brillantes, fue su embajador y nunca se conocieron tampoco personalmente, sino por cartas. Por cartas. Bueno, del Vaticano, él tiene la piedra para bautizar, la réplica que está en el Vaticano, y tiene una medalla porque él fue el que otra vez las relaciones con el Vaticano. Cuando nosotros la Revolución de Mayo se corta la relación con la Santa Iglesia Católica, digamos, y acá cada gobernador iba nombrando los sacerdotes. Así que él inicia nuevamente las relaciones con el Vaticano y por eso le dan una medalla el Papa de ese momento. Bueno, una gran historia, ¿no? Es para toda una tarde realmente hablar solamente de Urquiza, solamente de Urquiza. Y bueno, Beatriz Bosch, la historiadora paranaense, que escribió un tomo todo sobre la vida de Urquiza, porque aparte colonizador, ¿no es cierto? Porque la colonia de San José y la Esperanza de Santa Fe, civilizador, bueno, la escuela del Colegio Histórico del Uruguay, el mejor colegio secundario de su época, donde estudiaron varios presidentes. Estudió mi abuelo por parte de mi mamá. También estudió ahí. Era el secundario, el mejor secundario que había en el país. En el país. Y contanos un poquito del archivo, porque ahí se puede ir a buscar, digamos, todo este material, ustedes lo brindan, ¿cómo se trabaja? Sí, el archivo de la provincia, tiene documentación original, tanto desde a partir de 1820, y también una hemeroteca muy completa. También se recibió todos los diarios del Diario Paraná, desde 1915 hasta 1980, pero tenemos diarios de 1870 hasta el día de hoy. Va mucha gente a buscar diarios por la historia de los clubes. Los chicos de comunicación social o el profesorado a hacer sus investigaciones. Hay mucha bibliografía. El libro también se hacen visitas guiadas o asesoramiento, porque muchos buscan genealogía, no saben cómo empezar a rastrear sus antepasados, así que los ayudamos a través de Family Search, una página de los mormones, que está en internet, que tiene varios censos digitalizados, como una forma de empezar a acercarse a la historia familiar. A la historia familiar, claro. Esto que decíamos, que es tan importante saber nuestras raíces, conocerlas, y digamos, ¿cuándo se funda, digamos, este archivo y cómo comienza? El archivo es del 10 de junio de 1880, pero ya estaba el archivo del Ministerio de Gobierno de 1860. Después fue pasando por distintas sedes. La capital de nuestra provincia también pasó por distintas sedes. Estuvo en Concepción del Uruguay de 1860 hasta 1883. Así que cuando se muda otra vez el gobierno provincial dice que se pierde documentación de caminos, las mudanzas, y lo peor que hay para un archivo. Y finalmente, hay una parte en calle Buenos Aires, todo 82, arriba del Museo Martín Leguizamón, y la otra sede está en calle Alameda de la Federación 222. Que es donde tienen toda la hemeroteca y toda la documentación de gobierno. De gobierno. Bueno, y siguiendo un poco con la historia, digamos, también algo fundamental también que se realizó en Paraná es nuestro túnel, ¿no? El túnel subfluvial, que ya cumplió ¿cuántos? Un poquito más chico que yo. Yo cumplo 50 el año que viene, así que dentro de 2 años cumple 50 años. 50 años casi. Es del 69. Bien. El túnel subfluvial fue una obra muy importante, y donde ahí también el federalismo, porque se hacía un puente y lo pagaba la nación. En cambio, si era por abajo del río, lo podían pagar las provincias. Claro, esa fue la digamos, por el cual se realiza el túnel, por debajo del agua. Por debajo del lecho del río, con muchos técnicos alemanes. El 17 de diciembre del 69 se inaugura una idea del gobernador Uranga y Silvestre Beni, que termina entregando después Fabre, que era un gobernador de facto. Y actualmente se
se lo restaura, cómo sigue, porque por ahí la verdad es que uno piensa, ¿no? Durante tantos años que está esta obra, supongo que tienen los ingenieros y todos que van chequeando que esté todo ok, ¿no es cierto? Sí, todo el mantenimiento. Siempre se hablaba por ahí de las inundaciones, pero se ve que está, pues, que 100 años creo que tiene una vida útil, y el puente creo que es más para que pasan los camiones, que el combustible que todavía no pueden pasar, pero el túnel, digamos, ha cumplido su función. Antes de viajar a Santa Fe en la balsa era todo una osadía, era todo otras manos, sí. Tal cual. Y todo eso. ¿Y cómo Paraná, cómo empieza? Cambió Paraná mucho. Claro, cambió Paraná, porque empezó a llegar gente, bueno, obviamente de la provincia, nuestra provincia vecina, pero no solo de esa provincia, sino que sobre todo de Buenos Aires y de todos lados que... Bueno, claro, en Buenos Aires después se terminó inaugurando el puente de Zárate-Brazolar, porque también era una osadía pasar en esa balsa que tenía doble cadena, entonces se enganchaba, había que estar horas esperando. Era todo de ripio. Claro, nos empezamos a conectar de alguna manera. Nos empezamos a conectar. La primera vez fue con el tren, en 1907. En 1900. Tocó con Buenos Aires. Bien. Con Santa Fe no, porque nunca se hizo un puente ferroviario a Santa Fe. Que sería, ¿no? Claro, bueno, sí. Estaría bueno también. Bueno que los trenes empezaran a funcionar. Claro, exactamente. ¿Y Paraná cómo, digamos, se empieza, digamos, a formar a orillas del Paraná? Sería la bajada, ¿no es cierto? La famosa bajada de Paraná eran los santafesinos. Paraná era como un barrio de Santa Fe, era como el San Benito de Santa Fe. Los santafesinos empezaron a cruzar primeramente nosotros más al norte, en la zona de La Paz, porque estaba más al norte. Después, bueno, con la nueva fundación, con el traslado de Santa Fe, ya quedaron enfrentados y se fue haciendo un núcleo urbano. Que no había iglesia, entonces no se podían anotar los casamientos ni las defunciones, porque la iglesia no era solamente eclesiástica, sino también civil, porque anotaba los nacimientos, los matrimonios, la defunción. Entonces en 1730 la población de acá pidió una iglesia, por eso se construye el 23 de octubre, la de 1730, como Nuestra Señora del Rosario, una pequeña capilla con el sacerdote Arias de Montiel, y ahí empezó como la fecha fundacional de Paraná. Ese es el certificado de nacimiento, digamos, de Paraná. El certificado. ¿Volver a repetir la fecha? Sería el 23 de octubre de 1730. 1730. Se podría tomar como otras ciudades, que la fiesta de la patrona, y tomar la fundación el 7 de octubre de 1730 como fecha fundacional de Paraná, porque no tiene una fundación como las otras ciudades de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Bien. Y como seguíamos dependiendo de Santa Fe, la población siguió creciendo. Hacia 1809 un grupo de vecinos pidió a Buenos Aires, al virrey Cisneros, que Paraná tuviera un cabildo propio. Fue autorizado, se hizo toda una fundamentación, hay todo un expediente que tenemos la copia digitalizada, y se autorizó que Paraná fuera villa con cabildo, pero justo vino la Revolución de Mayo, el proceso quedó inconcluso y se terminó en 1813, en la Asamblea del año 13, por eso la villa de Paraná es del 25 de junio de 1813. De 1813. Esa es la segunda fecha, digamos, que tiene Paraná. Pero ya el nacimiento es 1730. Bien. 1813 y después 1826 que se erige como ciudad, Concepción del Uruguay, y Paraná por a instancia de Urquiza, que ya era diputado en 1896, presidente de la Cámara. Era una Cámara de Diputados, solamente era una sola Cámara, una Cámara de Representantes. ¿Y cuál es el edificio así como más antiguo, lindo, ¿no? Que tenemos acá en Paraná? Sí, lamentablemente tuve una política de tirar todos los edificios abajo, así que los edificios más viejos que quedan es del Colegio del Huerto, que era el Senado, que por suerte se conservó. Hay una casona ahí en San Juan, que es una casona vieja también, pero no ha quedado poco de nuestro pasado, digamos, de la época de la Confederación. Bien. Todo desde 1920, el correo también se demolió. ¿Dónde estaba el correo? Claro, era la casa de Urquiza. Era la casa de Urquiza, bien. ¿Y se demolió, digamos, antes de esa fecha? En 1878, 1910 más o menos empezó todo el que empezaron a demoler y a construir edificios más nuevos. Bien. La escuela normal también era un edificio viejo. También se reconstruyó. ¿Y el correo actual, digamos? Claro, el correo actual
que se hizo ahí en la Casa de Urquiza, que quedan los leones que están sobre la pared. Solamente eso. Sobre eso, el aljibe que está en el Museo Histórico. Bien, o sea que, digamos, como que se construyó, se cayó todo y se tuvo que volver a construir nuevamente. Y, por ejemplo, donde estaba, ya se puede nombrar porque no existe mal, el Citibank, esa era la casa de Chago y eso se tiró abajo para vender el terreno, digamos, que era una propiedad. Y esto no, digamos, no se puede preservar, no hay leyes que preservan, digamos, las cuestiones históricas. Sí, hay ordenanzas que le declaran, a veces se conservan las paredes, las fachadas, pero igual ya se ha perdido mucho, digamos, del patrimonio arquitectónico. Ajá. ¿Y ustedes ahí sí tienen fotos, por ejemplo? ¿Tienen fotos de cómo ha sido, digamos, Paraná en aquella época? Y tenemos, por ejemplo, una colección de fotos de 1930, que es una muy buena calidad, entonces tenemos impresas las fotos viejas y con las fotos nuevas para que los chicos vean cómo cambió. Es importante, ¿no? Es importante. ¿Hay visitas de colegios al archivo o va pocas? No, tuvimos una política de invitarla por mucho tiempo y ahora ya cuando están dando, por ejemplo, la historia, para saber las fuentes de la historia, entonces van al archivo para saber las fuentes escritas, las orales, fotográficas, como para ver cómo son como trabaja un investigador, ¿no? Esto como escribe un libro un historiador. Y acá, digamos, digamos, escritores y poetas que han relatado de alguna manera la historia entrerriana y paranaense, dejan las cosas en el archivo o cómo se busca. Y bueno, uno de los poetas más importantes que tuvo Paraná fue director del archivo por 30 años, que fue Guillermo Sarabí. Fue un gran poeta y investigador. Y después los investigadores, los viejos investigadores de nuestra provincia, de los distintos pueblos, de Concordia, Chajarí, de Nogoyá, que han ido falleciendo. Nosotros tenemos los libros que ellos nos han dado cuando quedan como reliquias, digamos, también. Publicados, porque a ellos les costaba mucho publicar, porque nadie se los pagaba, era venir a Paraná, hacer el trabajo, era todo. ¿Siempre pasa eso? ¿Que uno se tiene que morir para que algo llegue, digamos, a mano del pueblo? Sí, ellos, digamos, hay gente, por ejemplo, de Concordia que venía acá al camping, al Thompson, y se instalaba la familia y se iba al archivo a investigar, digamos. Era bien. Todo con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo. Sí. Y así han venido de Estados Unidos con beca, digamos. Bien. Damián, y vos desde tu experiencia, ¿cuál es la historia entrerriana que vos decís es la que más te gusta? El periodo, el periodo urquicista es muy, muy interesante. Desde 1850 hasta 1860, porque después cuando viene el problema que va perdiendo la provincia, va perdiendo su federalismo, digamos, y se va imponiendo Buenos Aires, viene como una decadencia para esta zona. Nosotros que pues hemos sido una provincia agrícola ganadera y recién ahora se están ampliando con muchas obras públicas que no teníamos. Hasta 1970 en Entre Ríos había poco rutas asfaltadas. Después fue con la represa, los puentes, el túnel, esto fue cambiando la fisonomía de la provincia. Siempre se habló de que había como un conflicto con Brasil, entonces para frenar el avance de una invasión brasilera era no tener acá rutas en Entre Ríos. Bien. Y bueno, ¿y qué le podés decir a los jóvenes, no? Lo que por ahí, porque vemos que cada vez hay más tecnología y poco libro, ¿no? En las generaciones, en las nuevas generaciones. Y nos ocupamos más de mirar al futuro, pero también es importante entender el pasado, de dónde venimos. ¿Qué mensaje le dejarías, digamos, a todos, en realidad, a todos los oyentes, como desde tu experiencia, de lo que tiene que ver con la historia? Bueno, una forma, por ejemplo, una aplicación que instaló el CFI, que es Genoma, que hicimos también en cada provincia y participó el archivo, y conocer a través de video, texto y imágenes la historia de Entre Ríos. Bueno, volvelo a repetir. Eso es Genoma CFI. Genoma CFI. Así lo pueden buscar. Se puede buscar y se puede descargar la aplicación en el celular. Entonces uno de a poco puede ir leyendo y es toda una línea de tiempo, desde el 18.000 años antes de Cristo hasta el día de hoy, conocer toda la historia de la provincia. Es muy buena, muy bueno. Y capaz que de ahí uno puede empezar a leer y a seguir
Y a seguir un poco, sí, porque por ahí buceando. más didáctico, ¿no? Claro, sí. Por ahí el libro, entonces, pero los videos por ahí nos dejan un poco más la impronta también visual. Así que, Damián, yo te quiero agradecer, primero porque hayas venido un feriado, segundo por haber aportado, digamos, parte de nuestra historia, dejarnos un poco con la mente más abierta y el conocimiento. Y bueno, y te deseamos que pases un buen fin de semana. Vamos, no, muchas gracias. Cuando ustedes quieran, puedo volver. Si no se aburrieron mucho. No, al contrario. Siempre, obviamente que nos quedaron un montón de cosas por seguir conociendo de nuestra provincia, de nuestra ciudad, pero bueno, el tiempo es efímero y se nos va. Así que quédate por ahí, tenemos que volver a hacer otra tanda publicitaria. Seguinos a través de las redes sociales, a través de la 98.5 o a través de la web www.fmradioclub.com para todo el mundo.